Entonces que vamos a empezar una nueva serie que se llama Caminando hacia la Madurez. Y el tema o el subtema se llama Perfectos y cabales en Cristo Jesús. Perfectos y cabales, hermanos, queremos nosotros hablar acerca de crecer, de crecer. Es importante crecer en todo aspecto de nuestras vidas. Es importante ir creciendo, no quedarnos estancados. En todo proceso, en todo proyecto, siempre es bueno crecer. Y vamos a meditar en la epístola al apóstol Santiago. Ahí en esa epístola vamos a estar viendo la palabra del Señor. Así que usted va a abrir su Biblia y va a abrirla en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 1. Y ahí vamos a meditar en lo que el Señor nos quiera enseñar. Así que también estamos grabando para nuestro canal de YouTube. Allá está el canal. Le damos la cordial bienvenida a todos los que ven esta transmisión. Y abrimos la Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 1 y en el verso 4. Ahí está la base bíblica de nuestra nueva serie. ¿Lo tenemos? Muy bien. Así como está, oremos al Señor muy rápidamente. Le digamos: Señor, aquí está mi vida. Gracias por traerme a tu casa. Gracias, Señor, porque yo sé que este domingo será un domingo muy diferente en mi vida. Tú hablarás a mi vida a través de tu bendita palabra. Señor, yo solamente soy un portavoz de tu palabra. Eres tú quien nos habla, Señor, a través de ella. Prepara mi corazón, prepara mi vida para que tu buena palabra sea sembrada en mi vida. Levante la mano conmigo, la mano derecha, y diga conmigo: Señor Jesús, mi corazón está listo para recibir tu buena palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice Santiago 1:4, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean perfectos y cabales sin que les falte nada. Para que sean perfectos y cabales. De eso se va a tratar esta serie. Son aproximadamente cinco domingos, 4 domingos después de este. Y vamos a ver muy rápidamente que el apóstol Santiago, porque él fue el que escribió esta carta. ¿Quién es Santiago? Bueno, ahí hay una serie de versículos que quiero que vayamos leyendo. Y vamos a iniciar con Mateo capítulo 13:55. Y lo va a leer mi suegrita, que está aquí al frente. Vamos a empezar ahora de aquí adelante hacia atrás. Y luego vamos a tener ahí a Gálatas capítulo 1 y verso 19 para conocer al autor. Gálatas 2:12 y Santiago 1:1. Entonces, Cami va a leer Gálatas 1:19, Ana Paula va a leer Gálatas 2:12 y Coquita va a leer Santiago 1:1 para que conozcamos al autor. ¿Quién es Santiago? ¿Lo tenemos? Sí. A ver, Mateo 13:55, ¿qué dice, por favor? ¿No es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús, ¿verdad? Ajá, muy bien. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Ahí está. Entonces, Santiago es igual a Jacobo. Es una manera también de llamar a los Santiagos, en su nombre original, Jacobo. En inglés les dicen James, ¿verdad? Que también es su nombre, Jacobo Santiago. Y ahí la pregunta es decirles: ¿no es este el hermano de quién? Del hijo del carpintero, o sea, del hermano de quién? De Jesús. Santiago era medio hermano de Jesús. ¿Por qué medio hermano? Porque solamente era hermano de mamá, de madre. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más dicen de Santiago en Gálatas 1:19? Cami, por favor. Pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano de Juan. Ahí está. No había ninguno, está diciendo Pablo, sino a quién?
a Jacobo, el hermano del Señor, o sea, del Señor Jesús. Entonces Santiago, o Jacobo, que es el mismo, es el hermano de Jesús. Y en Gálatas 2:2, Ana Paula, por favor, ¿qué dice quién es? Dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. De la circuncisión. Entonces, él era uno de los líderes. Santiago era uno de los líderes de la iglesia de Cristo Jesús en Jerusalén. Y ellos mandaban, ellos eran columnas de esa iglesia. Bueno, y en Santiago 1:1, ¿qué dice? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Así es. Entonces, ahora se presenta como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Sí? Él es Santiago, del que estamos ahora hablando. Es un hombre que es considerado como columna, un líder de la iglesia de Jerusalén. Y es quien escribe esta carta, la carta del apóstol Santiago, que es una carta muy práctica. Es una carta que nos dice qué vamos a hacer. Y sobre todo, qué hacer para alcanzar la madurez, para ir creciendo en Cristo Jesús. Entonces, para alcanzar la madurez, tenemos que hacernos algunas preguntas. Estos domingos van a ser de hacernos algunas preguntas. Y una de ellas, la primera que he escogido, es ¿cómo respondo ante las pruebas? ¿Cómo respondo yo ante las pruebas de la vida? Eso me va a mí a dar un panorama de cómo ser o cómo crecer en mi madurez. ¿Cómo respondo ante las pruebas? Y ahora voy a escuchar a Josué, por favor, si me ayuda, en Santiago capítulo 1, del verso 2 al verso 4, por favor. Santiago 1, del 2 al 4 dice: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Mire cuál es el consejo de Santiago ante las pruebas. Como seres humanos, las pruebas van a llegar en nuestras vidas. Muchos a lo mejor estamos pasando una prueba. ¿Qué es una prueba? Una dificultad. ¿Qué más? Un problema, una angustia, una enfermedad. Estamos atravesando por diversas circunstancias que desde el punto de vista humano no son fáciles. Llegan muchas circunstancias y nosotros tenemos que enfrentarlas, y de la manera como respondemos a ellas, mostramos si podemos crecer en madurez o no. Y mire, el apóstol Santiago nos está a nosotros recomendando, nos está diciendo, o le decía a la Iglesia Universal, que se consideraran muy, ¿qué? Dichosos. ¿Qué significa la palabra dichoso? Felices, afortunados. Mire, parece paradójico, pero Santiago nos está diciendo: siéntanse felices cuando estén atravesando una prueba, porque una prueba solamente es un examen en la vida que nos va a hacer avanzar hacia la madurez, hacia la plenitud en Cristo. Las pruebas nos van a ir a encontrar con Cristo Jesús. Las pruebas nos van a hacer entrar en nuestro propósito en Cristo. Por eso yo les decía que hay dos maneras de verlo. Desde el punto de vista de nuestra carne, de nuestra carnalidad, de nuestra mentalidad, las pruebas es un sinónimo de ¿qué? Desde la carne, ¿cómo se ven las pruebas? ¿Un sinónimo de qué? De castigo, ¿de qué más? De problemas, ¿de qué más? ¿De algo positivo o negativo? Negativo, de estrés, de ansiedad, de inseguridad,
de dolor, de ganas de salir, ¿qué? Derrotado. Mire, desde el punto de vista de nuestra carne, las pruebas son sinónimo de molestias, porque a nuestra carne no le gusta crecer, no le gusta avanzar. A la carne le gusta lo cómodo, lo fácil, le gusta cuando todo va bien, lo rápido. Ahorita está de moda lo rápido, ¿verdad? Ya no hacemos la leña para encender el fuego y se haga la comida. ¿Cómo hacemos ahora? Tic, tic, tic. Dice Pau, como un soplete. Porque hace 8 días encendimos un carboncito ahí para poner unos pedacitos ahí de carne, ¿verdad? Con gordito, porque me gusta ahí y para encender el carbón, iban pensando, ¿y a qué hora va a encender el carbón? Pero no sabían que yo contaba con un plan bajo la manga. Llevé mi soplete. Y cuando puse el carbón, nada más le puse el de ahí. Y en menos de 5 minutos estaba ya el carbón encendido. Nos gusta lo rápido, lo express. A la carne, hermanos, le gusta lo fácil. A la carne, a nuestra humanidad, no le gustan los exámenes o las pruebas. Fíjese la cara de los estudiantes cuando está el tiempo de exámenes, cuando está la semana de las evaluaciones. ¿Qué carita ponen, verdad, ahí? ¿Cómo? De estrés, de angustia. Pero mire, Santiago nos da la vista de cómo en el Espíritu, cómo en Cristo, debemos nosotros asimilar las pruebas. Y él dice, siéntanse, ¿qué? Dichosos. Siéntanse felices cuando ustedes estén pasando por diversas pruebas. Es decir, por pruebas de diferente índole. Porque bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, esa prueba le va a producir, ¿qué? Paciencia. Es decir, la dificultad que viene a nuestra vida va a producir en nosotros, si estamos en Cristo Jesús, va a producir, hermanos, una situación positiva. Nos va a producir vida, nos va a producir crecimiento. Y eso es maravilloso. Hoy vamos a ver, hermanos, que el pecado es una prueba, es un examen de cómo está nuestra fe. ¿Qué es el pecado? Todo aquello que no está de acuerdo a Dios. Hoy vamos a hablar acerca de esto, mire, porque nuestra serie se llama Caminando hacia la Madurez. Entonces, vamos a escuchar a Milquita que nos ayude a leer Santiago 1, del 13 al 15, para que usted y yo conozcamos algo que yo le he denominado la escalera de la muerte. Vamos a hablar de un poquito de eso. Santiago capítulo 1, versos 13 al 15, Milquita, ¿qué dice, por favor? Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Ya se dio cuenta que es algo gradual, mire. El pecado es un examen, es una prueba de cómo está mi confianza en el Señor. Y nosotros tenemos aquí a continuación esto que le he denominado la escalera de la muerte. ¿Cómo empieza la escalera de la muerte? ¿Cómo es que nosotros llegamos y empezamos a escalar esta situación tan terrible? Bueno, empieza con un mal deseo. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie.
ni tampoco el mal puede tentar a nadie. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no nos manda algo para que nosotros caigamos en pecado. El que nos los manda es nuestros enemigos, que son tres. ¿Quiénes son? El mundo y el diablo. Son nuestros tres enemigos, ¿verdad? Alguien dice ahí la carne, pero lo vamos a decir de mejor manera, porque la carne es la carne que puede estar en el refri, ¿no? Pero vamos a decir de mejor manera, mi carne, mi propia carne. Entonces los tres enemigos son ¿quiénes? El mundo, mi carne, mi yo y el diablo. Y entonces ellos se encargan de lanzarnos situaciones que nos lleven a la muerte. Dice la palabra que el enemigo vino a matar, el diablo vino a destruir y el diablo vino a robar. Y él no juega. Él va sobre tu vida y a querer matarte de una vez. Él no va a jugar, él no va a atentar contra tu vida, ¿no? Como cuando a alguien se le acerca, ¿verdad? Y le pone el revólver para quitarle la cartera. Algunas pistolas son de juguete, nada más. Lo hacen para espantar. Y le dicen, dame aquí, y les pone ahí y los espanta ya, ¿verdad? No, el diablo no espanta. El diablo te pone el revólver y le jala para matarte. Y muchas veces lo ha hecho. ¿Y sabe por qué no lo ha hecho y no te ha matado? Porque todavía Dios tiene un propósito contigo. Porque todavía Dios tiene algo que ver contigo. Y Él te ha rescatado, pero el enemigo no juega a matar. El enemigo llega y te mata de una vez. Entonces, esta es la escalera de la muerte, que inicia con un mal deseo. Cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Y el primer mal deseo, ¿sabe cuál es? Darle la espalda a Cristo Jesús. Cristo Jesús le quiere uno ayudar. Cristo Jesús le ha hablado a uno de diferentes maneras. De repente va uno en la combi, ahí de la combi puso una estación de radio y la estación de radio era cristiana. Y el que iba hablando ahí te iba hablando a ti. Y el Señor quiere bendecirlo a uno. Porque desde que está uno en el vientre de mamá, el Señor te trajo con un propósito a esta tierra. Pero el primer mal deseo es decir, yo no quiero nada con Dios. Yo lo quiero resolver como yo pueda, como yo quiera. Porque tengo allá un amigo que es influyente, porque tengo el dinero, porque tengo acá, tengo allá. Y ese es un mal deseo. Y como tal, en el corazón del hombre empieza un mal deseo. El pecado, mire, no se consuma de la noche a la mañana. Primero hay un mal deseo. Y el segundo escalón, ¿qué es? La seducción. El pecado nos seduce. Cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por el pecado. Mira, esto es así, es acá. Mira qué bonito se siente esto. Oye, pero eso está en contra de Dios. No pasa nada. Todos lo hacen. Mira, vente por este camino y te empieza a seducir, te empieza a decir, te empieza a llevar. Y una vez que te ha seducido, entonces se ejecuta el pecado. Y entonces uno cae en ese pecado. Y está uno transgrediendo la ley de Dios. Y algunas veces, aunque no conozcamos la palabra del Señor, sabemos que estamos mal. Sabemos que estamos obrando mal, pero ya estamos así en el pecado. El único detalle es que la paga del pecado, una vez que el fruto del pecado se ha cometido, da lugar a la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y, hermanos amados, decíamos en el discipulado, es la muerte espiritual, pero también es ¿qué? La muerte física. Porque el que está en pecado, hermanos, el que no tiene a Cristo está en tinieblas. El que todavía no ha conocido a Cristo está luchando en sus propias fuerzas. Y el pecado, ¿verdad? Son las obras de la carne. Y las obras de la carne, dice Gálatas, que es el adulterio, ¿qué más? Fornicación, hechicerías, ¿qué más? Pleitos, celos, enemistades, hechicerías, idolatrías, el odio,
y todo ese tipo de cosas, dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino del Señor. Pero todo eso negativo que uno está practicando, el rencor, hermano, y estar metido allí en un rencor, estar metido en una situación de depresión, y hermanos, todo eso que se va acumulando aquí dentro de nosotros, miren. Y aquí está yo, que es doctora. ¿Eso produce qué? Enfermedades. Y de repente, ¿verdad? Empiezan las enfermedades a venir. La glucosa alta, la hipertensión, los dolores de cabeza, dolores del corazón, arritmia, taquicardia, y me duele aquí, me duele allá. Y entonces, hermanos, empieza uno a denigrarse a tal manera que en una de esas llega la muerte. Y mucha gente dice, ya, ¿para qué quiero la vida? Y apresuran sus pasos, ¿verdad? Dice, yo voy a terminar con mi vida. Y cuando alguien termina con su vida sin Cristo, está condenado por toda la eternidad. Y el diablo dice, muy bien, gané el objetivo. La quería yo matar, lo quería yo matar, hermano, pero el diablo está vencido. Y hoy el Señor nos trajo a aprender cómo superar las pruebas, cómo crecer a la madurez. Bendito sea el nombre del Señor, que todavía tiene planes para nosotros. Mire, entonces el pecado es una prueba de nuestra fe, porque si nosotros estamos dándole lugar a ese mal deseo, ese antojo que nos ofrece el mundo, que nos ofrece el diablo, o que nosotros mismos pensamos, hermanos, estamos eligiendo subir la escalera de la muerte, y esto es fatal en nuestras vidas. ¿Cómo puedo yo saber si estoy teniendo un mal deseo en mi corazón, en mi mente? ¿Cómo yo lo puedo saber? Bueno, es muy sencillo. Identifiquemos la fuente del deseo. ¿Cómo voy a saber yo si ese deseo que estoy pensando, que tengo ganas de hacer, es bueno o malo? Bueno, identifiquemos la fuente. Mire, empecemos por este deseo que proviene de nuestra carne. Esta es la primera fuente. La fuente del deseo puede ser nuestra propia carne. Y ahí me va a ayudar a leer Fer, Mateo 15, de 19. Y Carmelita, por favor, primera de Juan 2, 16. Y Guadalupe me va a ayudar a leer Santiago 1, 5. Y Richard 1, 17 y 18. Y Margarita, Filipenses 2, 13. ¿Sale? Cada quien agarre su porción de la palabra del Señor. Entonces, vamos a saber identificar esa fuente, de dónde proviene ese deseo. Vamos a empezar con el deseo que proviene de nuestra carne. Mateo 15, 19, Fer, por favor. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Amén. Mire, del corazón, o sea, de nuestra propia carne. Ahora, ¿qué deseo proviene de nuestra propia carne? ¿Qué dice Fer? Uno por uno. Homicidios. Homicidios. ¿Qué es homicidio? Matar al prójimo. ¿Qué otra cosa? Adulterios. Adulterios, ¿verdad? Inmoralidad sexual. ¿Qué más? Fornicaciones. O igual, ¿verdad? Fornicación, una inmoralidad sexual de solteros, ¿verdad? ¿Qué más? Hurtos. Hurtos, robos. ¿Qué más? Falsos testimonios. Falso testimonio. ¿Qué será? Mentir acerca de alguien. Muy bien. ¿Qué más? Blasfemias. ¿Qué es blasfemia? Hablar, ¿verdad? De manera grotesca de parte de Dios o acerca de Dios. Wow, qué tremendo. Muy bien. ¿Eso proviene de dónde? De la carne. Ahora, primera de Juan 2:16, ¿qué dice? Por favor, Carmelita. Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del Dios. Ahí está. No es la fuente del Padre. A ver, ¿los deseos de qué?
de la carne, De la carne. ¿Qué más? de los ojos, Los deseos de los ojos. la vanagloria. La vanagloria. ¿A dónde te vas a ir de vacaciones ahora en Semana Santa? No, pues yo la verdad es que me alcanza para Acapulco en la azotea nada más, ¿verdad? Pero la foto del familiar casual aquí en Cancún, ¿verdad? Y uno dice, ay, pero ¿qué? Porque anda metido en la droga, porque está hasta allá. Mire, está generando ahí dentro del corazón. Hay un mal deseo, ¿verdad? El mal deseo es que le vaya mal. ¿Cómo no se accidenta? ¿Cómo no se cae el avión ahora que venga de Cancún? ¿Verdad? Hay un mal deseo. Parece chiste, hermano, pero es algo real. Y las noticias lo dicen ahí, ¿verdad? Entonces los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de ¿qué más? De la carne, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios, no proviene del Padre. ¿Proviene de dónde? De nuestra carne, ¿verdad? La carne quiere lo cómodo, lo fácil, ya decíamos a un principio. Ahora, vayamos a ver del lado de lo que proviene de Dios, por favor, Guadalupe, 1:5, ¿qué dice, por favor? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Mire, el deseo de tener, ¿qué? Sabiduría. Yo le dejo de tarea que lea el libro de Proverbios, en donde viene la sabiduría de Dios. ¿Qué, hermanos? Mire, qué maravilloso es esto. Y dice, pídasela a Dios y Él se la va a dar. Si usted está diciendo, Señor, dame sabiduría, yo tengo el deseo de ser una mujer más sabia. Señor, dame sabiduría, yo tengo una familia, soy el varón de esta familia, los varones casados. Dame sabiduría, como dijo Salomón, para que yo pueda hacer las cosas bien. ¿Ese deseo de quién es? Ese deseo viene de parte de Dios. Por eso yo le decía al principio, ¿verdad? ¿Cómo saber qué quiere, de dónde viene o cómo es ese deseo, qué tan malo, qué tan bueno? Pues vamos a identificar la fuente. Hermano, de tarea esta semana, pida sabiduría. Señor, dame sabiduría para afrontar esta situación. Dame sabiduría. Y yo de verdad les felicito que estén aquí en la casa del Señor, porque aquí nosotros hablamos la sabiduría de Dios. No es lo mismo que usted enfrente un problema con su propia idea que con la sabiduría de Dios. Decir, Señor, ayúdame a entender cómo ser una mujer más sabia, cómo ser un hombre más sabio. A las jovencitas, ¿verdad? Dame sabiduría para ser una jovencita sabia a mi edad. Entonces, la sabiduría, el deseo de tener sabiduría, proviene de parte de Dios. Versos 17 al 18, Richard, ¿qué dice? Santiago 1, 17 y 18. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Amén. Toda buena dádiva. ¿Qué es dádiva? Un regalo. Mire, todo lo que nosotros tenemos como un regalo viene de parte de Dios. Dios nos da hoy por hoy, hermanos, este día domingo, nos está dando el regalo de la vida. Dios nos está dando el regalo de la salud. No estamos en un hospital. Estamos aquí en la casa del Señor. Nos da la vida, nos da la salud, nos da el hecho de ver a nuestros hijos. El Señor nos da muchos regalos. El oxígeno que nosotros estamos respirando viene de parte de Dios. Al ratito va a haber un platito de comida
Y hermano, no nos ha hecho falta, ha hecho falta comida todos los días de la vida. Ahora que pasó este accidente terrible de los vientos, ¿sí saben esa noticia? Cayó la parada ahí donde estaban las personas pasando y automáticamente me parece que una persona ahí falleció y otra más en el traslado hacia el hospital. Y qué terrible, hermano, porque ellas salieron de su casa y ya no regresaron. Sus familias se quedaron esperándolas, quizás dejaron huérfanos, quizás dejó un esposo, etcétera, etcétera. Y nosotros, hermanos, ahora que estamos en Cristo, podemos entender y decir, Señor, gracias, porque hasta en aquellos momentos que no me doy cuenta, tú me has guardado. Tú has guardado de mis hijos. Ay, aunque sea, ¿verdad? Ahí un platito de comida y hasta más tenemos, ¿verdad? Porque pues estamos un poco gorditos algunos, porque hasta comemos de más. Pero toda esa buena dádiva, todo ese don perfecto proviene del Padre de las luces, proviene de parte de Dios. Y uno de los grandes regalos, mire, que el Señor nos da es su bendita palabra. La palabra del Señor, como decía yo al inicio. Ahora, Filipenses 2, 13, por favor. Porque Dios es el que... ¿Quién? Adelante, adelante. Porque Dios es el de vosotros, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Muy bien, muy bien. A ver, Guadalupe, ibas a leer también ahí, ¿verdad? A ver, dale otra repasadita, por favor. Lupita, adelante. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Porque Dios, a ver si alguien me ayuda en otra versión, si la tiene ahí. Porque Dios produce en nosotros Lo mismo el querer como el hacer por su buena voluntad. Por su buena voluntad. Muy bien. Es que esa parte última, adelante, Richard, por favor, ¿qué dice? Pues Dios trabaja en ustedes. Ahí está. Y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Ándale, mire qué hermoso, ¿verdad? Dios, ¿qué dice? Trabaja en nosotros. Dios produce en nosotros. ¿Qué otra cosa dice Richard ahí? Y les da el deseo. Y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Para que hagan lo que a Él le agrada. Usted va a identificar si la fuente de su deseo es Dios, porque usted va a empezar a desear hacer lo que ¿qué? Lo que a Dios le agrada. Usted va a empezar a decir, esto le agrada a Dios, y Dios está trabajando en usted, adentro de usted. Se metió adentro a trabajar en su corazón y a decirle, mira, vas a ir este domingo, vas a ir a una iglesia, a unos hermanos, vas a estar adorando al Señor, vas a estar ahí en medio de ellos, y nosotros nos apuramos, ¿verdad? Y desde el sábado, mira, ayer estaban haciendo aseo acá y poniendo todo. ¿Por qué? Porque el Señor produce en nosotros el querer como el hacer, para que nosotros hagamos todo lo que a Él le agrada. Así que díganle que está a su lado, Dios está trabajando contigo. Díganle ahí al que está ahí cerca de usted, Dios está trabajando contigo para que tú hagas lo que ¿qué? Lo que a Él le agrada. Lo que a Él le agrada. El Señor está trabajando con usted. No es casualidad todo lo que hemos pasado. Las pruebas que hemos pasado solamente nos van a impulsar para hacer lo que a Dios le agrada. ¿Ya identificó entonces ese deseo en su corazón, iglesia? Cuando usted tenga un deseo de orar, ¿será que le agrada al Señor que estemos orando? Entonces lo vamos a hacer. Si usted, hermano amado, tiene un deseo de mentir, ¿será que le agrada a Dios? ¿Verdad? Si usted tiene un deseo
de llevarle una bolsa de pan a una viejecita que vive solita, ¿verdad? Ahí, que sus hijos ya se olvidaron de esa persona. ¿Será que le agrada a Dios eso? ¿Será que le agrada al Señor, hermano, que usted tenga el deseo de llevarle ahí, ¿verdad? Una bolsa de basura al vecino, dejárselo ahí en su casa? Entonces, mire, esa bolsa de basura se va a convertir en una bolsa de tamales, porque de ahora en adelante usted va a decir, si en mi corazón habrá un deseo, ese deseo será, ¿para qué? Para agradar a Dios. Entonces, va a decir conmigo en esta mañana, de ahora en adelante, diga conmigo, de ahora en adelante, todo deseo será para agradar a Dios. Miren, eso es maravilloso. Entonces, apártate de ese mal deseo. Si ese mal deseo no le agrada a Dios, entonces hay que apartarse. Ahí está la escalera de la muerte. ¿Qué vamos a hacer ahora que sabemos cómo enfrentar las pruebas? Bueno, tenemos que identificar esos malos deseos. Si no vienen de Dios, entonces tenemos que apartarnos. A ver, allá a mi mamá le toca Santiago 1:21. A la pastora le toca Romanos 6:12. A Said le toca Colosenses 3:5. Y nuevamente a mi suegrita le toca Primera de Juan 5:18. Por favor, ahí en sus Biblias. Todo lo que estamos viendo tiene un sustento en la palabra del Señor. Entonces, apártate, aléjate de ese mal deseo. Santiago 1:21, ¿qué dice? Apártate de ahí, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Adelante, por favor. 1:21. Por lo cual, desechando toda la inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar a vuestras almas. Desechando, gracias, ¿verdad? Desechando, ¿qué dice? Toda malicia. ¿Cómo será eso de desechar? ¿Qué? Quitar. ¿Qué es lo que desechamos nosotros de nuestras casas? La basura. ¿Por qué se desecha la basura? Porque no sirve. ¿Qué va a traer la basura a nuestra casa si la acumulamos? Suciedad, enfermedad, ¿qué más? Malos olores, gracias, ¿qué más? Contaminación. ¿Va a traer a quién? A las moscas, cucarachas, gusanos, ratones. ¿Qué tenemos que hacer con la basura? Sacarla. Mire, todo este mal deseo, ejemplifíquelo como todo ese basurero. Todo lo que es un mal deseo, todo rencor, todo chisme, toda situación que a Dios no le agrada, ya lo dijimos, considérelo como un basurero. Considérelo como algo que le va a traer ¿qué? Problemas, basura, ratas, infección, enfermedad, y al final va a ser una muerte, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer con todo eso entonces en el nombre de Cristo Jesús? Hay que desecharlo, hay que sacarlo, hay que desinfectar. Si el Señor, mire, porque me gustaba mucho, bueno, no me gustaba, sino me sorprendía una serie que pasaba en un canal de los acumuladores, no sé si ya lo vieron ustedes. Gente que tiene y compra y compra, y entra uno a su casa y está todo un desorden, un caos ahí, ¿verdad? Pero ellos creen que están bien. Ellos creen que están bien. Y cuando uno los ve, dice, qué bien va a estar. Entonces, mire, el Espíritu Santo en esta mañana nos está abriendo el corazón y la mente para decir, eso, toda esa gama de maldad está, ¿qué? Mal. Es un basurero. Y entonces yo te doy el poder de que tú saques, que tú te despojes,
de toda impureza, de tanta maldad, y que saques todo eso y que lo lleves donde debe estar, que es en la basura. Porque tú eres un ser de Dios, porque Dios quiere limpiarte. ¿Cómo te va a limpiar? Dice, recibe con mansedumbre la palabra sembrada que tiene poder para salvarte. ¿Qué significa recibir con mansedumbre la palabra? Con humildad. Gracias. Recibe la palabra con humildad. Cuando, hermanos amados, venga la palabra, tenemos que ser humildes para decir, Señor, gracias por tu palabra. La voy a obedecer. La voy a obedecer. Aquí está la verdad. Esto es lo que yo tengo que hacer para cada día ser mejor y crecer en ti. Ahí está la palabra del Señor que nos va a empezar a ayudar a crecer, a despojarnos. Eso es algo muy práctico. No hay que orar mucho, mire, no hay que orar mucho, solamente hay que obedecer la palabra. Aquí está la guía. ¿Sí, Lupita? ¿Quieres comentar algo? Doy un breve testimonio. Sí, adelante. Pasé un problema muy fuerte y la mera verdad me alejé mucho de Dios. Ok. Soy católica para mi familia. Gracias por la invitación. Pero anteriormente llegué a una iglesia bautista. Oh, qué bendición. Hace años y también me alejé. Ok. Y el día que tuve un problema muy fuerte, me prestaron una Biblia católica. Y la tuve por 5 días ahí casi, sin abrirla, sin tocarla. Y el día que sentí el dolor más fuerte en mi corazón, en mi pecho, únicamente la abrí sin pensar y la abrí en ese capítulo. Deuteronomio 30. Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepentieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te he mandado hoy, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Amén. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Aun bien. Cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí recogerá Jehová tu Dios y de allá te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas malas decisiones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová y podrás por obra todos tus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra en tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que gozó sobre tus padres, cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Qué bendición. Muchas gracias, Lupita. Muchas gracias. Miren, qué claro está ahí, ¿verdad? Si tú ¿qué? Obedecieres la palabra del Señor. Y aquí está diciendo, ¿verdad? El pasaje que se tiene que obedecer con mansedumbre la palabra del Señor, sin altivez, con nobleza, obedecer la palabra. Lo que leía Lupita es la promesa del Señor cuando nosotros ¿qué? Obedecemos
la palabra del Señor. Muy bien, muchas gracias, Lupita. Mira, Romanos 6:12, ¿quién le tocó? Por favor, a ver qué dice ahí Romanos 6:12. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni lo obedezcan en sus malos deseos. Ahí está. Ni lo que, ni lo obedezcan en sus malos, lo que decíamos al principio, ¿verdad? Llegó el mal deseo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Ponerle un qué? Un alto. Llegó el mal deseo. Ya sabemos que eso no viene de Dios. Alto. Y no lo vamos a obedecer. ¿Qué dice Colosenses 3:5? Adelante, ahí. Dice, por lo tanto, hagan morir en ustedes. Ahí está. Todo lo que sea terrenal. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Ahí está. Eso es idolatría. Hagan morir en ustedes. ¿Qué quiere decir eso? No lo satisfagan, ¿verdad? Que no nos gane ese mal deseo, que no nos seduzca, no pasemos al siguiente nivel. Y primera de Juan 5:18, ¿qué dice, por favor? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Amén. El que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Dice que el de Dios, el que es de Dios, hermanos, practica. Esa palabra no practica, es un presente continuo. ¿En dónde está esa persona que practica el pecado? ¿En qué parte de la escalera está? ¿En el mal deseo? Ya pasó a la seducción y ya pasó a la práctica del pecado. Entonces, mire, el que está practicando el pecado en ese presente continuo, en otras palabras, el que vive practicando el pecado no es de Dios. Porque el que es de Dios, hermano, se caracteriza en no practicar el pecado. Es decir, no está subiendo en la escalera de la muerte. No vive aquí. No vive aquí. El que es de Dios se aleja. Cuando llega el mal deseo, se aleja, se aparta, se hace a un lado y está luchando contra ese mal deseo. Entonces, este es el que practica el pecado. Ahora, consideremos el pago. Consideremos el pago de la prueba, del examen que estamos pasando. Mire, ahí está el considerar, analizar, pensemos con sabiduría de Dios. El buen estudiante es dichoso cuando viene la prueba porque sabe que esa prueba lo va a subir de nivel, de grado. Y pronto se va a graduar como profesionista por estar, ¿verdad? Asumiendo las pruebas. Mire, ahí están las dos partes de las pruebas. El que no pasó el examen, el que está, hermanos amados, sin Cristo, termina mal, como en aquel cuadro de allá. El que no afrontó las pruebas de forma tal que se dejó doblegar por el mundo y no siguió y no obedeció a Dios, termina en pobreza, termina asesinado. Niños que son ahora perpetrados por las pandillas se van de sicarios y el sicario termina en la cárcel o terminan muertos. Familias desintegradas, familias en la pobreza, y eso es terrible. Mire qué dice Santiago 1:12, por favor, Cami. Y Ana Paula, Romanos 6:23. Vamos a ver qué dice ahí. Santiago, bienaventurado el varón que labra, pero no hacedor. Bienaventurado. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona que Dios ha prometido a los que aman. Amén. Bienaventurado, dichoso el varón que soporta la tentación. Dice aquí, dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba, se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes
lo aman. Cuando uno pasa la prueba, entonces mire, cuando uno pasa la prueba, hermano amado, entonces es dichoso. Es este otro lado de la columna. Hay dicha, hay felicidad. Cuando nosotros, hermanos, pasamos la prueba. Yo no sé qué prueba esté pasando en esta mañana. Una prueba de enfermedad, un problema, una angustia. ¿Qué está usted pasando? Pero déjeme decirle que el Señor dice en su palabra que es dichoso el que enfrenta las pruebas, el que pasa las pruebas con la ayuda de Dios, porque se hace acreedor a la corona de vida. Hay una corona de vida que nos está esperando en Cristo Jesús. Mire, parte del pueblo de Israel no pasó la prueba justamente antes de llegar a la tierra prometida. Justo antes de llegar, estaban a punto de llegar, a punto de entrar. Moisés envió a 12 espías. 10 de ellos no pasaron la prueba. 10 de ellos llegaron a decir que ¿qué? Sí, la palabra de Dios tiene razón. Son ciudades muy bendecidas. Hay mucha abundancia. Hay ahí ganado, hay fruto. Trajeron un racimo de uvas que lo trajeron cargando entre 2. Imagínense qué tamaño era la bendición que había. Y ellos llegaron diciendo, sí, el Señor tenía razón, pero ¿saben qué? No vamos a poder, porque las ciudades son altísimas, amuralladas. Vimos a los hijos de Anac, que eran ¿qué? Eran gigantes, y nosotros le parecimos como unas pequeñas langostas. Eso dijeron 10, y nada más 2 de ellos, Josué y Caleb, le dijeron al pueblo, vamos, si el Señor dice la verdad, y si el Señor nos ha prometido, pues Él nos va a dar a todas esas personas, nos los va a poner, vamos y entremos y conquistemos. Pero esos 10 contagiaron a todo el pueblo y se pusieron ¿a qué? A llorar, a lamentar, se pusieron a renegar. Y hermanos amados, a veces nosotros así nos pasa en medio de las pruebas, ¿no? Nos ponemos a renegar. El ser humano es muy susceptible a echar la culpa a todo el mundo, menos a él. Sí, es que si mi esposo hubiera estado conmigo. Sí, es que si mi esposa. Es que el carácter de ella no le ayuda. Es que, y es que si no hiciera calor. Y es que como llovió. Y es que si, y a todos le echamos la culpa, menos a nosotros mismos. Vemos en todo la situación. Y el pueblo de Israel, ahí, hermanos, reprobó la prueba, reprobó el examen, y el Señor dijo, ¿saben qué, muchachos? Ninguno de ustedes va a entrar. Se regresan. Estaban a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Pero qué pasó? Se volvieron otra vez al desierto. Ninguno de ustedes va a entrar, solamente Josué y Caleb. Y se fueron. Ahorita decía Lupita, ¿verdad? Yo me reunía, pero luego me fui. Lupita, hoy es el tiempo de decir, Señor, aquí está mi corazón y de aquí nadie me saca. Hoy, Señor Jesús, renuevo mi corazón contigo, renuevo mi relación contigo y nadie me saca de tu camino nunca más. ¿Cómo la ven? Porque el pueblo del Señor no pasó la prueba. Y se fue y dijo, Señor, ¿saben qué, muchachos? No quiero a ninguno de ustedes y se van a morir al desierto. Que ya murieron, hermano. Solo Josué y Caleb entraron a la tierra prometida. Solo Josué y Caleb pasó el examen de la prueba. Y entonces, hermanos, fueron ellos los que entraron a poseer todo lo que Dios le había dado. Ellos gozaron de la corona de vida en la tierra prometida que Dios les dio. Dice San Juan 10:10 que el enemigo vino a robar, a matar y destruir, pero yo vine a darles ¿qué? Vida. ¿Y vida qué? En abundancia, vida plena, vida con hermanos feliz. En medio de las dificultades, mire, cada dificultad que venga, usted tiene que decir algo, Dios me tiene que enseñar en esta prueba. El Señor me va a enseñar a ser más humilde, a ser más obediente. El Señor me va a enseñar a ser más paciente. El Señor me va a enseñar a tener más fe a través de esta prueba, hermanos, y a vivir una vida plena que el Señor nos da. Mire que dice Romanos 6:23, Pau.
Amén. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, la paga del pecado es muerte. Si nosotros, hermanos, estamos alejados del plan de Dios, entonces la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que quiere el enemigo. El enemigo vino a robar, vino a matar. Yo siempre le digo, el enemigo no nos quiere ver pobres. El enemigo no nos quiere ver menesterosos, pobres, enfermos. El enemigo nos quiere ver muertos, porque sabe que después de que estamos muertos, hermanos, no hay más esperanza para nosotros. Muerto, ¿verdad? Nosotros ya estamos condenados, dice la palabra, si no venimos a Cristo Jesús. Hoy es tiempo, hermano, de que nosotros podamos ver en quién está nuestra confianza. Hoy es tiempo de tomar decisiones, de ver que esta prueba que estoy pasando me va a servir para crecer en mi madurez con el Señor, para tomar buenas decisiones. Quiero la vida de al lado, una vida difícil, con situaciones, ¿verdad? Para allá lleva el diablo a las familias, las separa, las denigra, las lleva hacia la pobreza. Y no es malo, hermano, ser pobre, pero mire, ser pobres teniendo a un Dios rico, eso sí es malo. Porque el Señor nos quiere dar una vida plena, el Señor. Y Él nos quiere hacer ricos en fe, ricos en paz, en gozo, en esperanza, en fe, en dicha, ¿verdad? Tener a nuestra familia crecer, ver a nuestros hijos convertirse en eso que Dios tanto ha querido para ellos. Mire, ¿cómo respondo ante las pruebas? ¿Cómo respondo yo ante las situaciones difíciles de la vida? Eso demostrará mi madurez en Cristo Jesús. Qué maravilloso es el Señor. De esta manera, como yo respondo a las pruebas, es como yo sé qué camino estoy tomando. ¿El camino hacia la decadencia o el camino hacia la madurez? El camino, hermanos amados, hacia lo que Dios ha puesto en mi vida, dice Efesios 2:10, que Él ha preparado un camino de buenas obras, o el camino que el diablo también está trazando para mi vida. ¿Cómo respondo a las pruebas? ¿Estoy siendo maduro al tomar esta prueba o solamente estoy caminando en la dirección de la muerte? Estoy caminando en la escalera de la muerte, cumpliendo un mal deseo, cayendo en el pecado, y ese pecado me lleva a la muerte. ¿Cómo respondo yo ante las pruebas? De esa manera sabré en dónde y en quién está mi confianza. ¿Está mi confianza en Dios? ¿Está mi confianza en la palabra? ¿O le doy la espalda a Dios y le doy la espalda a la palabra? El practicar el pecado es sinónimo de estar reprobado en mi fe. El estar practicando, hermanos, en el pecado es sinónimo de que no tengo confianza en Dios y en su palabra. Debemos analizar e identificar a quién obedezco en mis deseos. ¿Obedezco a los deseos de Dios o estoy obedeciendo a los deseos de mi carne? No debemos dejar que perdure un mal deseo. Apenas nosotros detectemos un mal deseo, debemos matarlo, debemos despojarlo, hermano, debemos sacarlo, porque ese mal deseo va a crecer y va a seducirme, y luego voy a pecar, y después de pecar voy camino a la muerte. ¿Hacia dónde vamos nosotros en esta mañana? No perdamos de vista nuestras recompensas. No perdamos de vista las consecuencias de nuestros actos. Dios nos da un libre albedrío. Y el Señor nos dice, toma tú la decisión a donde quieras estar. Y dentro de ti Él está produciendo, mira, el querer como el hacer. Él está produciendo en ti esa hambre. Cuando tú te levantas temprano y ves una mañana, ves a tus hijos, ves a tu familia y dices, Dios, gracias. Ese que está diciendo Dios, gracias, es tu espíritu que por dentro se conecta a Dios y quiere de Dios. Tu espíritu anhela de Dios. Pero la carne es aquella que le quiere dar la espalda a Dios. Es la que quiere salir adelante con sus propias fuerzas. No nos quedemos como niños inmaduros. No nos quedemos estancados en la vida.
No nos quedemos viendo nada más cómo el enemigo se roba nuestra familia. No, no podemos quedarnos así. Tenemos que caminar hacia la perfección, hacia la madurez, y tenemos que nosotros anhelar ser perfectos y cabales en Cristo Jesús.